Y las semanas pasadas que han pasado, pues estuvimos hablando del kenosis. El kenosis es una palabra que se halla en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Cuando usted vaya a su Biblia, usted va a ver esa palabra despojo. Esa palabra despojo en el griego es kenosis. Esa palabra, ¿verdad? Es muy interesante porque vemos ahí donde Dios se despojó de todo lo que Él tuvo en su gloria y vino aquí a encarnarse. Y esa palabra encarnación no la vamos a hallar en la Biblia tampoco, pero sí lo vemos, hermanos, en Juan, en el capítulo 1, versículo 14, donde dice, y aquel verbo fue hecho carne, hecho carne. Esa palabra ahí, ¿verdad? Eso es lo que significa, esa es la encarnación del verbo, el verbo que era Dios, que estuvo con Dios y es Dios, y que es Dios todavía. Aquí este es el Evangelio de Juan, esta es la doctrina, este es el fundamento, de esto es donde nosotros nos vamos a afianzar, porque esta es la palabra del Señor. De ahí es donde nosotros los cristianos nos afianzamos, no de otra cosa más, sino de lo que dice la palabra del Señor, y ahí hay poder, ese es el fundamento cristiano. Estuvimos hablando del kenosis, estuvimos hablando, hermanos, que el Señor se despojó de su gloria y vino aquí a hacerse siervo, a ser obediente al Padre. Y también lo que sucedió fue que se encarnó, y como dice Juan en el capítulo 1, versículo 14, fue hecho carne, fue hecho carne. Las evidencias están claras que Cristo fue Dios y hombre también. Así lo describe el apóstol Juan en su evangelio. ¿Se acuerdan? La semana pasada también les dije, ¿verdad?, que este evangelio también es considerado apologético. Es un evangelio apologético porque defiende, ¿verdad?, la doctrina de este kenosis y también de la encarnación, de que el Señor fue carne también como nosotros. Por eso nosotros tenemos que creer que Él fue humano también. Fue un evangelio considerado, y es considerado todavía hoy, un evangelio apologético. Y la razón fue por los gnósticos. Los gnósticos fueron los que estaban también en la iglesia. Esta palabra, los gnósticos, era un grupo, ¿verdad?, que se decían ser de la iglesia, pero que ellos no creían, ¿verdad?, en la encarnación del Señor. No creían que Él fue humano totalmente. Ellos creían que Él era de otra materia, que Él era diferente a nuestra humanidad y que Él no se podía relacionar con usted y conmigo, que Él fue totalmente diferente. Pero aquí vemos nosotros que Juan, por medio de este evangelio, confirma de que el Señor fue humano. Cuando nosotros estuvimos viendo el capítulo 4, versículo 6, nos dimos cuenta que estuvo cansado y tuvo sed. Y de ahí es donde yo me basé, de ahí es donde yo tomé la oportunidad de hablar un poquito de este kenosis y hablar un poquito de la encarnación. Es algo que a veces no es, para muchos no es de mucha importancia, pero es bueno tenerlo porque un día va a surgir algo y quizás nos vaya a servir de mucho provecho para poder aclarar algo. Pero el Señor fue humano. Una vez yo me acuerdo cuando yo apenas era salvo, me acuerdo que estuve en la peluquería, estaba cortándome el pelo y había otro hermano que estaba enfrente de mí y empezamos a hablar nosotros de la muerte de Cristo Jesús y yo le dije, Él fue nuestro sustituto, yo le dije a él, pero él no lo creyó, él dijo, no, Él no pudo ser nuestro sustituto porque Él fue mejor que nosotros, no pudo tomar nuestro lugar. Pero como yo no tenía mucha doctrina, yo me quedé callado, hermanos, y no le pude decir yo mucho. Y la doctrina es lo que nos ayuda para poder defender lo que está en la palabra del Señor. Si no lo tenemos, no vamos a poder hacer mucho. Él me dijo, no fue el sustituto Él, ¿verdad? Porque Él no fue hombre igual que nosotros, Él fue diferente. Y ahí estamos viendo un espíritu del gnosticismo. Ese es el gnosticismo, donde queremos poner a Jesús en otro lugar más elevado, diferente, una humanidad totalmente diferente. Yo creo que no lo hacemos con querer dañar y lastimar a nadie, pero así es como pensamos. Pero cuando vemos el Evangelio de Juan, nos damos cuenta nosotros que Juan describe a Jesucristo como hombre igual que nosotros. Lo describe igual, que tuvo sed, se cansó. Hubo tiempos donde tuvo hambre también, ¿verdad? Hubo tiempos donde se retiró por el cansancio de la gente, de sus discípulos, para estar con el Padre.
Pero estos gnósticos estaban en la iglesia. En esa iglesia, en ese tiempo, me imagino que ha de haber sido en la iglesia de Éfeso, porque ahí es donde pastoreó Juan. Juan estuvo ahí, Timoteo también pastoreó en la iglesia de Éfeso, después de que Pablo escribió esa preciosa carta a los Efesios. Ellos dos quedaron ahí en cargo, ¿verdad? Y ahí me imagino que ahí es donde pasaron estos gnósticos con estas ideas, y ellos atacaron la doctrina de que el Señor había sido hombre, que Él no había sido hombre para ellos. Él era para ellos algo más espiritual que carne, y esta era la doctrina que estaba causando muchos problemas en la iglesia, y se tenían que aclarar por el apóstol Juan. ¿Y quién más mejor que él, hermanos? Porque él conocía a Jesús. Los que aquí conocíamos al pastor anterior, a nuestro hermano pastor Ruiz, que él antes estaba aquí, lo conocíamos, sabíamos quién era, conocíamos su voz, sabíamos, ¿verdad?, algunos sus gustos de él, ¿verdad?, su estilo. Y podemos comprobar que él era pastor aquí, pero los que no lo conocieron, no lo conocieron. Entonces nosotros a veces tenemos que, ¿dónde vamos a sacar la información? La información la vamos a sacar de los que conocieron al pastor, como ustedes, ¿verdad?, que estuvieron aquí antes que yo, y luego yo después que vine, que lo conocieron a él. ¿Y quién mejor en este caso aquí en la Biblia que Juan, el apóstol que fue discípulo del Señor? ¿Quién iba a saber mejor de Jesús que Juan? Que él era, ¿verdad?, carne, que había llegado aquí a ser carne. Entonces, esto es lo que estaba aconteciendo con los gnósticos. Los gnósticos también pretendían tener un conocimiento divino muy especial a lo de la iglesia. Ellos se daban a esta posición de un conocimiento especial de la verdad. Entonces ellos parece que se hacían superiores a los otros hermanos, ¿verdad? En este caso, y aquí es donde vemos que Juan el apóstol escribe este precioso evangelio y describe a Jesús. En cada capítulo lo va a describir como hombre, pero también nos lleva, hermanos, a demostrarnos que Él fue Dios también. Es más, cuando él empieza este evangelio, lo empieza en el inicio, no en el nacimiento, sino va más allá del nacimiento y va a la eternidad y va hasta donde está el verbo que estaba con Dios. Y luego en el versículo 14 nos lleva de que ese verbo que estuvo con Dios se había hecho carne. Él no fue al nacimiento virginal, ¿verdad? Al nacimiento que tuvo el Señor, como Mateo, como Lucas, que lo describen muy bien. Aquí Juan va a la eternidad para describirlo en una forma más sublime, más grande, como Dios, como Dios. Consideraban ellos, hermanos, que su vida era irreal. La vida de Cristo era irreal, no era verdad. Entonces esto iba a significar que realmente Él no sufrió en la cruz. Para ellos, Cristo Jesús no había sufrido en la cruz, no había sentido el dolor, no había llevado nuestros dolores a la cruz, no había llevado nuestras penas a la cruz, porque realmente Él no fue humano como nosotros. Y esto iba a ser un cambio totalmente en muchas doctrinas que tenemos en el Antiguo Testamento, como las que Pablo también describe en Romanos, también cuando lo describe, y en Corintios, cuando también lo describe como el Cordero Pascual. Él iba a ser el Cordero Pascual porque nos iba a representar, pero ahora no iba a ser un cordero, sino que iba a ser un hombre que iba a representarnos en la cruz. Él iba a pagar el precio para que los que creyeran en Él fueran salvos de la ira de Dios. En nuestra época esto es algo muy interesante, porque ese gnosticismo todavía sigue hoy. Ese gnosticismo todavía sigue hoy. En nuestra época la concepción liberal o racionalista sigue esta línea, pretendiendo que Jesús fue simplemente un hombre, hijo de José. En algunos casos lo consideran muy humano y no lo consideran como Dios, lo consideran ellos como muy humano, como los liberales, y ustedes lo han oído, donde dicen muchos: Él fue un buen hombre, Él fue un buen maestro, Él conoció a Dios muy bien, pero también no fue Dios. Pero cuando vamos al Evangelio de Juan, nos da cuenta que el verbo fue hecho carne. Entonces aquí es donde vemos nosotros, ¿verdad?, a Dios hombre, como nosotros lo llamamos. Dios 100% y hombre 100%. Así como usted
Vamos a tener hambre después del servicio. Él tuvo hambre también, pero en su divinidad, en su estado espiritual, Él era Dios. Él es el que pudo calmar la tempestad. Él es el que pudo proveer alimento para más de 5,000 personas cuando se reunieron una vez. Proveyó pan y peces. Como dicen algunos, ¿verdad? Algunos dicen que no fue cierto, eso fue una mentira, pero eso la Biblia nos enseña que así el Señor obró. Él era Dios. Él fue el único que ha habido que caminó sobre las aguas. Nadie ha podido caminar sobre las aguas. Nos vamos a hundir. Pedro por poco iba a caminar por las aguas, pero se hundió. Pero nos damos cuenta aquí, ¿verdad?, que el Señor caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, proveyó para más de 5,000 personas pan y peces, y también convirtió el vino, o convirtió el agua en vino. Y esto es algo también sobrenatural que solo Dios puede hacer. Hay otra doctrina que también iba al lado de esto, que vino después del gnosticismo. Ya el gnosticismo estaba atacando a la iglesia allá en Éfeso. Y hay otra doctrina, el arianismo. El arianismo es otra doctrina también que va en contra de la deidad del Señor. Ataca la deidad del Señor. Y viene al punto de llegar hoy a este día que hay una secta que también está en acuerdo con esa clase de doctrina que ellos enseñan así en esa forma. Esta es una de las doctrinas, ¿verdad?, que dijeron que Cristo no pudo haber sido Dios. Este es el arianismo. El arianismo vino ya un poquito al finales de la iglesia y al principio, donde la iglesia iba a tomar lugar, donde se iba, hermanos, a hacer una iglesia, donde Constantino ya la iba a declarar como la iglesia de Roma, y que ellos iban a darse al cristianismo, y al paganismo lo iban a hacer al lado, y el cristianismo era lo que iba a seguir después. Y después hasta lo hicieron como una ley de que todos tenían que ser bautizados, y en esa forma así también ellos eran registrados al gobierno de Roma y podían ellos ser considerados como ciudadanos de Roma por medio del bautismo, y se consideraban ciudadanos no tan solo de Roma, pero sino también del reino de Dios, ya que Roma era considerada como una nación cristiana después de que Constantino lo declaró en esa gran victoria que él tuvo. Pero esto tiene mucho sentido también. El arianismo vino ya a fines de la era de la iglesia y al principio del constantinismo, y nos damos nosotros cuenta aquí, ¿verdad?, que él se levantó en contra de se dice que eran como más de 300 ancianos que se reunieron ahí, ¿verdad?, con Constantino, a aclarar las doctrinas que iban a estar. Y nosotros estamos en acuerdo con estas doctrinas de Nicea, la primera Nicea. Estamos en acuerdo con ello cuando aconteció en el 325, donde ellos declararon la deidad de Cristo, quién era Dios, su nacimiento virginal. Era una doctrina pura que venía todavía, que nosotros vamos en acuerdo con ese concilio, ese primer concilio de Nicea. Es muy importante que nunca nos olvidemos de ello. Esto fue después de Cristo. Pero el arianismo hablaba en contra de la deidad de Cristo y no creía, ¿verdad? Ellos, el obispo Arrio había sido, ¿verdad?, el que había enseñado de que Cristo solamente fue un hombre y que él no podía ser todo Dios, que él nomás era una parte Dios. Y este es el problema que hubo allí, ¿verdad? Y lo consideraron, por la mayoría lo consideraron como un hereje y lo despidieron de ahí, de ese concilio. Ya él no pudo tomar parte con la iglesia, porque esa doctrina que él decía que Jesús era menor o Cristo era menor que Dios, esta doctrina no la aceptó la iglesia allí en ese concilio de Nicea. Y ese es el concilio que todas las iglesias protestantes, aún cristianas, como hoy en este día, algunas de las que saben y algunas de las que no saben, esa es la doctrina que todavía nosotros también podemos decir seguimos. Ese es un fundamento que nosotros todavía aceptamos de la iglesia tradicional: el nacimiento virginal, la deidad de Cristo, Dios Hijo y Dios Padre. Esta doctrina todavía nosotros estamos en acuerdo. Los protestantes, la iglesia protestante, los reformadores, ellos aceptaron eso porque eso era sana doctrina, esa es sana doctrina.
Pero aquí Arrio, este obispo, él era de Alejandría. Alejandría es un lugar allá en Egipto, en ese tiempo que era muy reconocido por la sabiduría que había allí. De ahí es donde se escribió también la Septuaginta, los 70 libros que vemos que fueron traducidos del hebreo al griego. Esto nos enseñaron, también me acuerdo en el instituto, fue algo que siempre la Septuaginta, que fue en Alejandría de Egipto. Y ahí esa ciudad, cuando usted ve la historia, era un lugar donde era dado a escribir libros, y uno de los libros que ellos querían escribir en el lenguaje que era común en ese tiempo, que era ¿qué? El griego, fue la Septuaginta, y usaron 70 ancianos rabinos que traducieron el hebreo al griego, y ellos ahí lo tenían, y allí es donde estuvo Arrio, obispo, ahí es donde él estuvo de obispo, ¿verdad? Y ahí es donde él tuvo su iglesia, y ahí es donde él enseñaba como obispo, pero su creencia no fue de que Jesucristo fue totalmente Dios. Él lo consideró como una creación, un poquito superior a los ángeles, pero menos que Dios, que esto ya suena algo familiar, ¿verdad? Como hoy en día, como hay una secta que está diciendo que Jesucristo no es Dios. Entonces, ¿qué es? Los argumentos que ellos levantan no tienen mucha fuerza, porque cuando uno va al Antiguo Testamento se da cuenta uno de muchas cosas que puede uno defender, que Jesucristo fue Dios, Él fue Dios, Él fue hombre también. No hubiera tenido poder Cristo de habernos salvado si no hubiera sido Dios. Un ángel no nos puede salvar, ni uno menos que un ángel nos puede salvar. Isaías nos enseña, ¿verdad?, que él declara que la salvación viene solamente de Jehová. No hay otro que pueda salvar, no hay dos salvadores, no hay tres salvadores. La Biblia nomás escribe un Dios, un Salvador. Entonces, ¿quién fue Cristo para que su muerte en la cruz pudiera haber sido válida? Si Cristo Jesús no hubiera sido Dios, no hubiera tenido validez, no hubiera tenido poder, ese sacrificio para habernos podido redimir con su sangre. Entonces tuvo que ser Dios ahí mismo. Y nosotros creemos, ¿verdad?, que Dios en espíritu, como Dios es espíritu, Dios no pudo morir en la cruz como espíritu, pero vino y se encarnó y se manifestó a los hombres en Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús tuvo este cuerpo de humano, Él fue a la cruz del Calvario y nos representó a todos los que Él iba a salvar. Y así pudo su cuerpo ser clavado en una cruz, porque era cuerpo, era físico, era materia como la nuestra. Y nos representó totalmente por la razón de que Él fue igual que nosotros. Pablo lo describe como el segundo Adán. El primer Adán falló, pero el segundo Adán no falló, que fue Cristo Jesús. Este iba a ser el que iba a redimir a esta nueva iglesia que iba a venir, que somos nosotros los que somos redimidos por su sangre preciosa. Pero todo por medio de Dios. Jehová es el Salvador. Por eso cuando nosotros vemos que otros quieren hacer salvadores a otros santos, a dioses, aún hasta la madre de Jesús, no tiene sentido, hermanos, porque ella no pudo salvarnos, no fue Dios, no fue una diosa, no pudo salvar. El único que puede salvar es Dios. El único que puede salvar es Dios por medio de Cristo. Y por medio de Cristo Él nos ha redimido en Cristo, como dijo el apóstol Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego Juan 1, versículo 14 nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad. Y ya después empezamos a ver sus señales, que Él empieza a demostrarnos como el Mesías y como el Cristo. Es muy precioso, es precioso esto, es precioso. Esta es una cristología que le llamamos nosotros. Nosotros estamos centrados en Cristo, tenemos nuestra cristología que está en la Biblia. Desde Génesis, usted va a ir desde Génesis hasta Apocalipsis, y ahí vamos a ver a Cristo, empezando con Génesis 3:15. Ahí empezamos a ver la promesa de Mesías que iba a venir. Después empezamos a ver, después en Génesis, de qué nación iba a venir, de qué tribu iba a venir. Y después empezamos a ver más después los salmos.
David el rey se puede relacionar, David el rey se pudo relacionar con uno de sus futuros nietos, si lo podemos decir así, con el dolor que él sintió y con las penas que él pasó. Pudo él relacionarse con el Cristo cuando él se expresa en los salmos del dolor, del desprecio, hermanos, de llevar ese yugo, hermanos. Y él expresa lo que el Hijo de Dios iba a pasar él también en su vida. Y esto nos da fe, porque vemos a Cristo en los salmos también, expresando en los salmos, en estas preciosas poemas, poesías hebreas, nos podemos dar cuenta y ver a Cristo ahí también cuando vamos a los evangelios y vemos el sufrimiento que él pasó. Estamos hablando aquí de algo que está centrado en Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Esta palabra se usa porque se habla de que Cristo se anuncia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les voy a decir algo. Cuando conocemos más a Cristo conforme a las Escrituras, lo adoramos con el conocimiento. Podemos adorarlo con el conocimiento y darle una reverencia muy especial a Él, porque ya entendemos y podemos comprender quién es Él. Al principio, cuando no lo conocemos, somos como niños, vamos conociendo al Señor, todas las cosas se van aclarando, están muy borrosas, pero a través del conocimiento va uno entendiendo al Señor y va adorándolo con su conocimiento, con su espíritu, con su corazón y con sus fuerzas también cuando le servimos al Señor en la iglesia. Eso es con alma, cuerpo, espíritu, mente. Amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y ahí es donde va el conocimiento, con toda tu mente, todo el conocimiento, que cuando entramos a la casa del Señor le tenemos reverencia, lo adoramos. Que muchos no lo entienden todavía en algunos otros lugares, pero nosotros aquí podemos entender de tenerle reverencia al Señor. La reverencia era tan sublime que aún hasta Pablo dirige a la iglesia de Corinto en cómo adorar al Señor y cómo alabarlo en la forma correcta que se debería de hacer. Ellos habían venido del paganismo y esto tenía que ser corrigido. Esto fue, hermano, lo que estuvimos hablando nosotros, ¿verdad? Aquí. Pero ahora en esta mañana vamos a ir, ¿verdad? A Juan, al capítulo 4, y vamos a ver cuánto tiempo tenemos todavía para poder hablar un poquitito, yo creo, de esta samaritana. Bendito sea el Señor. Aquí en el Evangelio de Juan, si nos podemos poner en pie en el nombre del Señor, y vamos a ir al capítulo 4, y voy a leer aquí en el capítulo 4, versículo 1 hasta el 15. Y cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sícar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pidieras y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. La mujer
La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Entonces vemos aquí en el versículo 7, vino una mujer de Samaria. La mujer fue, como dicen, las mujeres eran las que acostumbraban ir a sacar agua para el hogar, y ella fue ese día y fue a sacar agua. Y cuando llegó ella allí, llegó a ese lugar, ¿y qué iba a ser de su sorpresa? Que ella se iba a encontrar con un judío, pero ella no sabía quién era este judío. Ella pensaba que él iba a ser un judío como cualquier otro judío, pero este iba a ser un judío que iba a ser el Cristo. Este iba a ser el Cristo, el que iba a cambiar la vida de ella y también los de su pueblo también. En Juan, en el versículo 7, nos enseña el Señor también que Él tuvo sed y no se detuvo. No se detuvo. Estuvo esperando, esperó quién iba a llegar. Llegó esta mujer. En este caso, Él estuvo esperando allí. No sabemos si había quizás una sombra ahí donde Él se pudo ir a esa sombra a descansar, ¿verdad?, del sol y de la sed que quería calmar también en su cuerpo, que le pedía. Tenía sed, habían caminado ellos por muchas millas, más de 10 millas en pie en el desierto, subiendo y bajando montañas en el desierto, en la tierra, en el polvo. Imagínense el polvo cuando se le pega a uno en la garganta y solo nomás lo que tiene uno es la pura saliva, nomás para quitarse el polvo en la garganta. Pero ellos siguieron caminando hasta que llegaron ahí a Samaria. El Señor llegó con sed. También hubo hambre entre ellos porque ellos tenían hambre como humanos, los otros discípulos, los otros que estaban con el Señor. Ellos habían estado con Él y estuvieron con Él en todo este proceso. El Señor se quedó, ellos se fueron y fueron a comprar unos alimentos para recuperar sus fuerzas, para seguir el camino y seguir hacia Galilea, porque el plan no era de ir a Samaria, pero tuvieron que pasar y pasaron por allí, y vemos aquí que el Señor no se detuvo, el Señor fue, ¿verdad? Él fue también y entró ahí, y también vemos aquí que establece también una conversación con esta mujer. Establece una conversación con esta mujer que era samaritana. Y a todos ustedes, entendiendo esto, teniendo siempre esto en mente, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Había una historia ahí, hay una historia ahí en la Biblia donde nos enseña por qué razón ellos no se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Los judíos despreciaban también a los galileos, también en parte, porque ahí también habían gentiles. Y también aún hasta los de Galilea también tenían una forma diferente en cómo hablar, tenían un acento en su forma de hablar ellos. Entonces los judíos, ellos tenían un orgullo, hermanos, eran muy orgullosos. Ellos estaban en Jerusalén, el lugar donde Dios se encontraba con este pueblo era en Jerusalén, y por ley así era. Los samaritanos no, los samaritanos ellos se encontraban con Dios en Gerizim, en ese monte, ¿verdad?, donde nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos enseña que ellos escogieron, donde ahí ellos creían que ahí es donde también Abraham llevó a Isaac y lo iba a sacrificar. Y habían otras cosas, otros acontecimientos que habían acontecido ahí. Ahí es donde ellos iban siempre a adorar. Por eso hubo después, en esta conversación que se desarrolla un poquito más, ¿cuál iba a ser el lugar donde verdaderamente se debe de adorar? ¿En Jerusalén o en el monte de Gerizim? Pero aquí en este caso, antes de ir allá, vemos que aquí el Señor tiene sed. Estaba cansado del camino. Se pudo relacionar con nosotros. Aquí es donde vemos el kenosis. Aquí es donde vemos la encarnación, el verbo que se hizo carne, que estuvo entre nosotros, que tuvo sed como usted tiene sed. Quizás hoy en esta mañana se levantó usted con sed y sació su sed con un vaso de agua. Usted puede relacionarse con el Señor en ese caso, y el Señor se relaciona con nosotros también de que Él sintió sed. Él nos representa y Él sabe que nosotros no podemos vivir sin el agua. Nadie puede vivir sin el agua. Yo creo que el agua es algo que menospreciamos o no agradecemos mucho porque viene de las pipas, de la plomería, llega a nuestro zinc y ahí bebemos esa agua fresca. Pero hay lugares donde no hay agua así, donde no se puede tomar cualquier agua y toman muchas precauciones
y el agua no se puede dar así en abundancia como aquí en los Estados Unidos. Sea como sea, el sabor como lo tenga, es agua que se puede tomar, es agua que nos puede ayudar para vivir un día. Cuando no haya agua purificada, pues hay agua de las pipas que podemos nosotros tomar de esa agua y podemos nosotros vivir. Esa agua simbolizaba también vida, porque la agua también se necesitaba para los alimentos, para beber, para darle a las plantas, hasta a los árboles frutales que ellos tenían que darles agua. Y aquí nos damos cuenta que Juan también nos enseña en el versículo 8, sale de la historia y nos dice, los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y es interesante que también vemos que ellos también buscan a comprar comida en Samaria, siendo judíos. Pero el celo de ellos no estaba tan a los extremos, yo creo, como los de Jerusalén, porque ellos eran galileos. El extremo de ese celo, de lo que los judíos sentían en Jerusalén, en Judea, no iba a los extremos con ellos, porque ellos eran de Galilea, pero eran judíos también. Pero el extremo, el celo, el racismo, si lo podemos decir así, no iba a los extremos. Estaban ellos a esperar, es como decir, nosotros vamos a ir a comprar o vamos, no tenemos dinero, vamos a un lugar donde se vende agua y van las personas a comprar, ¿verdad? Agua en sus galones, sus 5 galones, van a levantar agua, pero como nosotros no tenemos, ¿verdad? Gracias a Dios que ninguno de nosotros hemos estado en ese caso, no podemos relacionarnos con eso, pero podemos imaginarnos de alguien que no tiene para comprar agua y ahí está esperando a ver quién llega primero para comprar agua y llenar sus 5 galones de agua, y ahí está la persona esperando. Y sale una mujer y de repente sale con sus 5 galones y se deja ir ahí hacia esa mujer y te puedo ayudar, te ayudo a llevar los 5 galones, sí, está bien. Pero con esto de que después de que llenes estos 5 galones, me des a mí una botellita de agua, porque tengo sed. Pero lo que pasa aquí, si podemos usar esta imaginación, este hombre que pide agua es un hombre de color. Y la mujer que va a ir a llenar estos 5 galones de agua es una mujer blanca, que viene del racismo. Entonces, en este caso, aquí ella podría haber dicho, no me ayudes, ahí está bien, yo sola. Yo puedo hacer esto, yo puedo llenar los 5 galones y llevarlos a la tienda y puedo que ellos la llenen y ellos después me van a ayudar. Por el racismo, la desconfianza, las ideas que habían en la mente. Antes había mucho racismo en los Estados Unidos, demasiado. Los blancos con los mexicanos, los de color, los negros con los blancos y con los mexicanos. Ahora ya eso se está quebrando y quizás por esa razón no vamos a poder entender esto muy bien, al menos de que hayamos venido de esa era del racismo. Pero cuando había ese racismo, hermanos, había baños solamente para los negros y había un baño solamente para los blancos, y el negro no podía irse al otro baño aunque estuviera muy en necesidad. Tenía que ir él a su baño, y si no había un baño allí, él tenía que ir, si fueron 3, 4 millas, al baño donde a ellos les podían dar. Y así era el caso aquí, había racismo. Pero estos galileos, Jesús, él era de Judea, él había nacido en Belén, pero había sido criado ¿dónde? Él había sido criado en Galilea. Después de que estuvo un tiempo en Egipto, fue llevado por sus padres a Galilea a vivir. Pero aquí vemos que esto no iba a afectar el corazón del Señor ni de los discípulos, fueron ellos. Y esto fue de grande asombro a la mujer, que tenía ya la idea de que los judíos no querían a los samaritanos y que los samaritanos también era lo mismo. Esto lo dice en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? La mujer blanca le dice al hombre de color, al negro, le dice, ¿cómo tú me pides a mí agua si tú sabes que yo no puedo ayudarte a ti? Tú eres negro, yo soy blanca, no puedo ayudarte. En este caso, ese hombre de color quizá le hubiera dicho algo malo, quizá le hubiera hablado en una forma defensiva, ya que ella fue ofensiva con él.
Pero aquí en este caso nosotros nos damos cuenta que el Señor sigue desarrollando una conversación con ella, y es una conversación donde nosotros podemos poner oído a lo que está aconteciendo. Fue de asombro, si podemos ver el asombro en la mujer cuando dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Fue de asombro para la samaritana oír de un judío pedirle agua. Fue irónico ver también que los discípulos fueron también a comprar comida en Samaria. Dos cosas que fueron de asombro. El asombro fue de que un judío le pidió a ella agua a una samaritana, y también veo yo aquí que los discípulos también fueron a comprar comida en Samaria. Pero como les dije ya, ellos eran de Galilea, y quizás ellos, el celo y el racismo no estaba tan profundo en sus corazones de estos discípulos, yo digo, como de los otros judíos que estaban en Jerusalén y en Judea. Ellos sí no pasaban por ahí, no hablaban con samaritanos, no mostraban misericordia. Un samaritano podía quedar herido en la calle, en la carretera, y así lo iban a dejar. Ellos despreciaban esa raza. Esto fue explicado muy claramente por medio de Juan, ¿verdad? Juan, el narrador de este evangelio, nos enseña la clase de relación que ellos llevan. Cuando usted va aquí a este capítulo, él nos enseña muy claro, ¿verdad?, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Siempre tenga eso en mente cuando vamos en este capítulo, el contexto de la relación que llevan ellos, para que usted pueda agarrar más, entrar más profundo en lo que las escrituras. Tenemos que ver el contexto, lo que ellos tenían entre ellos, para poder entender más profundo lo que aquí, el significado que nos quiere dar. El versículo 9 dice: porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. La antipatía entre estos dos razas, había una antipatía entre estas dos razas, y no era por años, sino estamos hablando ya que eran siglos que ellos tenían esto. Esto surgió, y podemos darnos cuenta de esto en Segunda de Reyes. Si usted quiere, puede ir después allí y darse cuenta cómo aconteció todo esto en Segunda de Reyes 17:24, donde habla de que el rey de Asiria había traído gente de Babilonia y de diferentes ciudades de ahí de Babilonia al norte de Israel, después de que él había conquistado. Entonces los samaritanos fueron compuestos de israelitas del norte, fueron una mezcla de las dos. Y esto fue un grande insulto para ellos, de la mezcla de lo que aconteció con ellos. Aún hasta surgió problemas. Vemos en Nehemías, cuando los israelitas que habían estado en el norte se habían casado, ¿verdad?, ellos y ellas se habían casado con otras razas. Se llamó a que se separaran. Se llamó que hubiera una separación entre ellos para que se consagraran. Y dice Nehemías, hablan una parte en Nehemías y en Esdra, de que lloraron ese día, clamaron, lloraron, porque las familias se iban a separar. Para Dios iba a tener que haber una separación entre las razas gentiles y los judíos. Iban a tener que haber unos divorcios, quizás, si lo podemos decir así. Imagínense usted los que tenían familia, niños pequeños que se habían apenas casado, o los que ya tenían tiempo y que amaban a sus esposas, el dolor, los nietos. Esta era la separación, arrancar esto iba a acontecer. Y por eso hubo dolor aquí entre ellos, porque tuvieron que separarse de sus familias, y que muchos lo hicieron, pero algunos yo creo que no lo hicieron. Y aquí es donde vemos esta mujer samaritana. Los samaritanos fueron compuestos de los israelitas del norte, de otras razas que fueron llevadas a la tierra de Samaria. La mujer samaritana no supo que el judío con quien ella hablaba era Jesucristo. Ella no sabía. Pero sí, la mujer samaritana sí sabía de que ahí iba a venir el Mesías, porque más después nos vamos a dar cuenta en el contexto de este capítulo, de que ella, hermanos, enseña o demuestra que ella tiene un conocimiento de que iba a venir el Mesías un día. La samaritana solo reacciona como ella era sabida. Ella iba a reaccionar en la forma que ellos todos reaccionaban, en desprecio, en racismo, en odio,
en rechazo. Esto es lo que iba a acontecer. Ella no sabía que él era el Mesías al principio. La Biblia no nos enseña que ella había recibido una revelación especial. Ella estaba todavía en la carne y Dios nos había revelado en ella. Este es el hombre, hermanos, si puedo salir aquí de la historia. Este es el hombre natural que no conoce a Dios y que no lo puede conocer, al menos de que Dios se revele a él. El encuentro que nosotros le llamamos es un encuentro con Dios. Cuando Dios se revela al hombre, el hombre, hermano, cae de rodillas y da su vida al Señor, pero siempre y cuando esto acontezca. Cuando el hombre no conoce a Dios, sino solamente lo conoce por libros o lo conoce superficialmente, esto nunca va a acontecer. Nomás lo va a ver como un hombre bueno, le va a rendir nomás hasta un cierto nivel. Pero el hombre que Dios se ha revelado a su vida, por esto es muy importante la revelación divina de Dios para poder ser genuinamente salvos. Esto yo lo creo. Porque Juan 3:3 dice que el que no naciere de lo alto no puede ver el reino de Dios. Esta mujer aquí vemos el caso con ella porque ella no pudo entender. No pudo ver a Cristo, no cayó de rodillas, no dijo, sí, te daré agua, es más, toma el jarro y voy a traer comida. Ella no hizo eso. Ella no lo reconoció hasta ya más después. Aquí dice Juan 4:10, respondió Jesús y le dijo, si conocieres, porque no conocía ella, no entendió esa revelación, como les vuelvo a decir, la revelación en la conversación. Sin la revelación divina de Dios, hermanos, podemos tener muchas conversaciones con muchos que no conocen a Cristo y nunca ganárnoslos. ¿Qué hacemos, hermanos? Bueno, primero lo que tenemos que hacer, y esto es duro decirlo, tiene que primero ser la voluntad de Dios en salvar esa alma. Tiene que venir de Dios el deseo de Dios de salvar esa alma. Por eso nosotros, amados hermanos, estamos agradecidísimos con Dios que Él nos salvó. Es un milagro de haber creído en el Señor, es un milagro de estar aquí. Digo yo de mi parte y usted también va a decir de su parte, ¿cómo pude creer en esto? Estando yo en otras cosas, en otras ideas. Algunos estábamos en otra religión y no queríamos dejar esa religión, nunca teníamos pensado en dejarla, pero cuando el Señor se reveló en su grandeza en nuestras vidas, hicimos cambios en nuestras vidas para recibir al Señor. Yo no era un hombre religioso, pero era un hombre duro y era un hombre, hermanos, que estaba enojado con el Señor. Mi caso era diferente, pero Dios le plació revelarse en mi vida y cambió mi vida, hermanos, y Él hasta la fecha, Él es el que ha cambiado mi vida, porque fue una revelación divina que Dios nos reveló a los que estamos aquí, que somos salvos. Algunos venimos, hermanos, del paganismo, de la idolatría. Algunos venimos a veces siendo ateos, que no creímos en Dios. Hasta que el Señor se reveló en nuestras vidas, llegamos a creer en Él, pero siempre y cuando el Señor siempre se revele en nuestras vidas. Si el Señor no se revela en nuestras vidas, vamos a estar como esta mujer. Y vamos a hablarle al Señor como si Él fuera como un maestro, como cualquier otro judío. Aquí Juan 4:10 respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, porque ella no lo conoció. Jesús aquí le enseña que Él, si ella le hubiera pedido, Él le hubiera dado agua. Pero aquí está la cosa, Si ella le hubiera pedido agua, hubiera sido porque le hubiera placido al Padre revelarle a ella que Él es el Cristo. Y como Dios está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, Él le iba a dar agua. Él le iba a dar agua de seguro porque los dos eran uno. Y Dios Padre se lo iba a revelar. Por eso aquí le dice, si tú me hubieras pedido agua, no me pidiste, pero si tú me hubieras pedido, yo te hubiera dado agua. El Señor, los que vienen a Él, el Señor no los rechaza. Los que vienen al Señor, hermano, Él no los rechaza, Él los recibe. Porque es de Dios esta revelación, de acercarnos a Jesús. Ahí vamos a ver ahorita, vamos a ver lo que nos enseña ahorita la Biblia. Esta mujer, si hubiera sabido que Él era el don enviado de Dios, ella le hubiera pedido en vez a Él le hubiera pedido, hey, dame agua a mí, yo necesito del agua que tú tienes. Este don que el Señor dice, si conocieres el don de Dios, este don es el don que fue enviado por Dios. Iba a ser el que le iba a dar ella, no tan solo vida, como la agua que ella estaba sacando del pozo, sino que esta iba a ser vida
eterna. Vida eterna. Vida sin muerte. Nosotros ahorita los que estamos en Cristo tenemos vida eterna. Vida eterna tenemos los que estamos en Cristo. Ya ahorita no estamos esperando llegar al cielo para heredar la vida eterna. Los que hemos creído en Cristo Jesús ya tenemos vida eterna. Tenemos esa vida en abundancia, tenemos esa fuente que fluye en nosotros, que da vida eterna. Hermanos, esto es algo precioso. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Este es Isaías 9:6, aquí es una profecía de lo que iba a venir. Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia. Y luego más después dice, y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este es Cristo. Él iba a ser la luz de las naciones, de los samaritanos, de los gentiles en Galilea, de nosotros después. Isaías 49:6 dice, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí es donde estamos viniendo todos al conocimiento de esta maravillosa luz. Nos sacó de las tinieblas porque vimos su admirable luz. Aquí Juan 3:16 también, aquí vemos otra vez el don donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta es la luz, esta es la salvación, esta es la vida eterna que el Señor da. Este fue el don inefable que nos enseña a 2 de Corintios 9:15, donde Pablo exclama y dice, gracias a Dios por su don inefable. A Cristo es al que queremos tener en nuestros corazones para poder tener esta vida eterna. Pero acordémonos bien, si no nos acercamos a Dios es porque Dios todavía no nos ha llamado, si nos va a llamar. Tenemos que tener un llamado de Dios para poder acercarnos al Hijo y para que podamos tener salvación, o si no, no podemos. Vamos a estar como la mujer samaritana, que la mujer samaritana no pudo. Aquí vemos aquí en Juan 4:10, dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras. Como el agua, que es el sustento, no pierda eso en su mente, el agua es un sustento, el agua es la que nos da vida, sin el agua no podemos vivir. Así el Señor usó esta forma también para expresarle a ella, para que ella pudiera entender el agua. Pero esta agua iba a ser para vida eterna, no para vivir nomás para ese día, no una vida temporal, no una vida nomás momentaria, no una vida nomás por un rato, porque tomé 2 vasos de agua, ya puedo vivir hoy, mañana no sé. Aquí estamos hablando de una agua, de una fuente que ella va a tener para que todos los días ella pudiera tener vida eterna, vida eterna. Juan 4:10, Él te daría agua viva, esa es la agua de vida eterna, la agua que solamente Dios puede darnos por medio de su Hijo Jesucristo. Juan 4:25, aquí es algo muy interesante porque ella sabía de la venida del Mesías, pero aquí en Juan 4:25 dice, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, como que ella no estaba muy segura, ¿verdad? Pero ella sabía, tenía un conocimiento, como hay algunos hermanos que están en las iglesias y que a veces dicen, oh hermano, no conozco mucho de la Biblia, pero sí sé el capítulo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Todos los cristianos se pueden relacionar con eso, ¿verdad? El que no ama a su hermano no conoce a Dios. Hay algunos cristianos que solamente eso es lo que saben. Esta mujer samaritana, lo único que supo era de que iba a venir, pero ella no tenía ninguna descripción total del Cristo que iba a venir. Esta mujer samaritana no tenía un completo conocimiento. Nosotros tenemos el completo conocimiento hoy porque tenemos las Escrituras, tenemos Génesis, tenemos todo el Antiguo Testamento, como también el Nuevo Testamento de los apóstoles. Tenemos la revelación de Dios por medio de las epístolas de los apóstoles. Tenemos la revelación de Apocalipsis, donde nos enseña también el final. Por eso el cristiano sabe el fin de esta tierra y sabe cómo va a ser y sabe que los que están en Cristo serán los que tendrán la victoria. Esa es la promesa que tenemos en Cristo, los que están en Cristo. Bendito sea el Señor. Juan 4:10, otra vez vuelvo a repetir esto, dice el Señor, Él te daría agua viva. Cristo como el Padre tuvo poder para dar vida eterna. Nunca, siempre los dos están iguales. Si el Padre da vida,
El Hijo da vida. Si el Hijo da vida, el Padre da vida. No hay separación, los dos son iguales y dan la misma porción de salvación. Hay algunos que piensan que Dios da más salvación que el Hijo da más salvación que el Padre. Eso está equivocado, eso no es así. Los dos son iguales. Esto le llamamos nosotros la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene la potencia también de darnos la salvación porque Él está con nosotros. Él da testimonio del Hijo, Él da testimonio del Padre, Él ha sido prometido a estar con la iglesia, que somos nosotros los que estamos lavados en la sangre de Cristo Jesús. Juan 4:11 dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Está la mujer hablándole al hombre, a Jesucristo, y diciéndole, Señor, pero no es una palabra que usted vaya a decir tampoco, porque en el griego tampoco lo dirige en forma de darnos a entender que ella estaba creyendo en el Señor, sino fue una forma de expresar un respeto, una cortesía. Ella nomás quería ser cortés con él y le dijo, Señor, con respeto. Pero ahí viene el ataque, no tienes con qué sacarla. Señor, no tienes con qué sacarla, ¿verdad? Viene la expresión, la cortesía, pero después viene el ataque porque le dice, no tienes con qué sacarla. ¿No te has fijado que no tienes tu tinaja, no tienes tu correa, no tienes tú con qué sacar agua de este pozo de Jacob que tiene como unos 30 metros de profundidad? ¿Cómo vas a sacarme agua fresca? Pero antes de decirle eso, le dirige, Señor, con cortesía. Pero no lo está declarando Señor como lo vimos en el primer versículo del capítulo 4, donde es llamado Señor por Juan como el Curios, el dueño de todo, sino aquí nomás es una forma cortés que ella le expresa, solamente una cortesía. La mujer samaritana le mostró su capacidad en comprender que no fue mucho. Juan 3:4, hablando otra vez conforme a lo que la Biblia nos enseña, Nicodemo le dijo lo mismo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Este es el hombre cuando no entiende las cosas, hace preguntas. El hombre cuando no entiende bien las cosas, hacemos muchas preguntas. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? El Señor no le estaba hablando del nacimiento natural a Nicodemo. Ustedes ya y yo sabemos ya lo que pasó allí. Pero así es el mismo caso con la samaritana como con Nicodemo. No podían ellos entender esto. ¿De dónde sacamos esto de que no pudieron entender? Fíjense bien, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el que nace en su primer nacimiento, ese es el natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre que nace en su primer nacimiento, que nació en su primer nacimiento, no percibe las cosas que Dios nos revela. Por eso aquí está, 1 Corintios 2:14. 2:14. Juan 4:11 dice, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ella no percibió, ella solo vio un judío y su necesidad al momento. Ella como representante, yo creo, como de nosotros, sin la revelación de Dios, representante de todo ser humano que no tiene a Cristo, así está. El hombre no percibe las cosas de Dios. Tú les hablas de Cristo, no entienden, se preocupan más por lo material, se preocupan más por sus trabajos, se preocupan más por sus saludes, se preocupan más bien por sus bienestares. Pero los que tenemos el Espíritu de Dios, podemos entender las cosas de Dios, hacemos pausas en nuestras vidas y venimos a la casa de Dios el día del Señor, venimos a escuchar su palabra, porque es Dios el que tenemos en nuestro corazón. Pero el hombre natural no puede hacer pausas, el hombre natural tiene que trabajar. El hombre natural, y así nos van a decir a nosotros tenemos que trabajar y no podemos vivir sin trabajar. Al final de cuentas, todo lo que ellos vayan a acumular no les va a servir para salvación, sino que aquí se va a quedar aquí en la tierra, todo se va a quedar, la casa, el carro, el dinero en el banco, todos los ingresos, todo se va a quedar aquí. Lo único que nos vamos a llevar va a ser nuestra alma, y si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, no vamos a estar con el Señor. Esto fue lo más difícil que yo le pude decir a mi familia. El que no tiene a Cristo no puede ver
no puede ver la gloria del Señor. Esto fue lo más difícil. Sin la revelación divina de Dios, Isaías 53:2 dice, sin atractivo para que le deseemos. Isaías ya había tenido una idea de esto que el Espíritu Santo le había dado a él, una revelación, no revelación, pero algo que ellos podían ver que iba a venir. Isaías 53:2 dice, sin atractivo. No lo ven atractivo al Señor, no lo desean. Así está la mujer aquí en este caso. ¿Por qué te voy a dar agua? Tú eres judío, no tienes con qué sacar el agua. Si ella hubiera sabido que hubiera sido él el Cristo, hermanos, ella le hubiera dado todo el cántaro. Le hubiera dado todo el cántaro y le hubiera sacado agua hasta que se hubiera cansado la mujer, porque ella hubiera tenido una revelación completa, divina de Dios. Pero porque ella no tuvo la revelación al momento, aquí vemos que, como dice Isaías 53:2, sin atractivo para que le deseemos. Por eso Cristo lo bello para nosotros. Cuando estamos en la casa del Señor, la belleza, su gloria, la santidad, esa es la belleza del Señor. Juan 4:2 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y esto es lo que empieza a acontecer con ellos, en este caso, con esta conversación. El Señor nunca estuvo interesado en el trabajo. Si hay algo que el Señor no se preocupa es del trabajo. Yo no sé con nosotros, pero el Señor no se preocupa. Siempre nos mostró cuando Él estuvo aquí en la tierra. Juan 6:27 lo dice. Trabajad no por la comida que perece, que es la comida que comemos todos los días, sino por la comida a vida eterna. Esa es la que Él quiere que trabajemos. Y aquí usa Él, esta es la proclamación, esta es su doctrina. Y en el versículo 49 vemos la confirmación de lo que pasa al final. Dice el versículo 49 del capítulo 6 de Juan, vuestros padres comieron el maná en el desierto y ¿qué? Y murieron. ¿Estoy yo diciéndoles a ustedes que no trabajen? No, trabajen. Pero el Señor quiere que nos esforcemos más para las cosas divinas que las cosas terrenales. Venimos de un mundo y el mundo nos sigue forzando y nos quiere conformar a lo que el mundo piensa, su doctrina de trabajar, de hacer dinero, de ser prósperos, de tener mucho. Y está bien, amados, pero tenemos que no olvidarnos del Señor. Hay muchos que se olvidan del Señor. Esta es una de las cosas muy grandes que a veces uno ve. Dios entiende que tenemos que trabajar, porque Él dice la palabra del Señor también. Pablo les dice, el que no trabaje, que no come, que no coma. Tienes que trabajar. Pero ya cuando el trabajo toma lugar de no poder venir a la iglesia, cuando ya el trabajo toma lugar de que no puedo ir a la iglesia por mi trabajo, hay un problema. Hay un problema grande. El trabajo no debe de estorbar nuestro tiempo con el Señor nunca. Debemos de demostrar que el trabajo no es nuestro Dios. Dios es nuestro Dios. Y que Dios nos enseñe esto, bendito sea su nombre. El Señor dice aquí en su palabra, trabajad no por la comida que perece. El resultado. Esto es la doctrina del Señor. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Ya no trabajen ya por el pan, yo soy el pan de vida. Aquí Dios nos está enseñando algo en Cristo. Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Creemos en Él? Amén. Juan 17:12, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Aquí estamos confirmando la vida eterna, el poder que Cristo tiene para dar vida eterna. Por en caso de que haya algunos que oyen y escuchan este mensaje y dicen, pero ¿cómo puede ser que Él tenga poder? Él tiene poder, la Biblia lo dice, Él tiene poder para darnos vida eterna. Vida eterna es poder para poder vivir, para poder vivir. Juan 4:14 dice, sino que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, no habrá sed. Habrá satisfacción, habrá vida, vida. La sed significa la necesidad.
ya no habrá sed, no habrá necesidad de preocuparnos de nada. Habrá una satisfacción total. El que está en Cristo tiene una satisfacción total, que si está en Cristo es salvo aquí, y somos salvos de la ira, porque si somos salvos hay algo de lo que Dios nos está salvando. No nos salva de la nada. Si nos salva de la muerte eterna, nos salva de las garras del diablo, nos salva, hermanos, para la honra y la gloria suya, nos salva para que nosotros también podamos estar un día delante del Señor. A veces pensamos nosotros que con esto somos algo muy especial, pero en un sentido, hermanos, no hay por qué ser orgullosos de esto, porque le ha placido al Señor tenernos misericordia. No somos mejores que nadie. Yo no soy mejor que nadie para decir yo soy salvo, y la persona que está en el mundo decirle tú no eres salvo porque Dios no te vio a ti como a mí me vio, sino que es por la pura misericordia del Señor que Dios me escogió. Dios me debería de haber condenado a mí. Dios me debería de haber condenado a mí. Dios me debería de haber no dado a mí ningún lugar aquí por mi pasado, por mi vida antes de que haber conocido al Señor, por lo que yo hablé, por lo que yo dije, lo que yo tenía en mi corazón. Yo no merecía esto, la vida eterna, que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo no lo merecía, porque antes, cuando yo reflexiono en lo que yo fui, lo que yo como traté al Señor, en la forma que yo me expresé de Él, en la forma en que yo lo hice a un lado, desprecié todo lo que Él me dio. Me alimentaba, me daba de comer, me daba oxígeno, me daba un techo, me dio buenos padres, me dio padres cristianos, me dio todo lo que yo necesitaba, pero yo fui malo. No busqué a Dios. Nunca le di gracias a Dios en mi juventud. Nunca le di gracias a Dios en mi juventud, que yo me pueda acordar y que le diga gracias, Señor. Fue muy poco las veces. Entonces yo lo que merecía en verdad era un juicio, era castigo, era el infierno, si lo podemos decir así, porque yo había despreciado a Dios. Pero Dios mostró su grande misericordia, y podemos decir así hasta su gracia, de que no fue por lo que yo hice, no fue por lo que yo soy. Porque si podemos reflexionar ahorita en unos momentos que ya vamos a entrar en la Santa Cena, lo que fuimos, que despreciamos las cosas de Dios, despreciábamos el Evangelio, despreciábamos la Biblia, despreciábamos a Cristo. Bueno, yo lo viví, yo lo actué en mi vida, lo viví en mi vida, despreciar el Evangelio, despreciar lo que era de Dios y despreciar lo que tenía que ver con el cristianismo porque era de Dios, lo despreciaba. Pero a Dios un día le plació a Él tocar mi vida, salvarme y cambiar mi vida y hacer una revolución en mi vida y un cambio tremendo que no puedo explicarlo. Hasta ahorita lo puedo explicar un poquitito. Y esto contesta mi pregunta. Esta es la respuesta, que es por su misericordia y por su santa gracia que estoy aquí. Porque yo no nací siendo bueno. Yo no nací buscando a Dios. Yo no nací con el deseo de leer la Biblia. En algunos casos, algunos sí. Pero aún así todavía esa persona no es mejor que yo, porque dice la Biblia lo declara, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Aunque tú hayas nacido en la iglesia, aunque tú hayas nacido en hogar cristiano, aunque tú hayas vivido una vida cristiana, todavía eres de la misma materia de la que yo fui, un pecador destituido de la gloria de Dios, y necesitabas a Cristo Jesús. Nadie te iba a poder salvar, solamente Cristo. Y ese es el Evangelio, de que Dios nos tuvo misericordia a nosotros. ¿Qué es lo que yo hice? Nada, hermanos. Dios, a quien le place le muestra misericordia, y al que no le place no le muestra misericordia. Pero los que les muestra misericordia, Dios promete cuidarnos hasta que lleguemos a estar en su gloria, hasta que estemos en su presencia. Por eso estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Con esto vamos a concluir. Y el siguiente domingo vamos a seguir en el versículo 16, ¿verdad? Con la siguiente conversación. En la conversación sin la revelación divina del Dios, no vamos a poder, vamos a fracasar.
El Señor no iba a fracasar, Él nos iba a enseñar un ejemplo aquí que se necesita la revelación de Él. Vamos a orar en esta mañana antes de tomar esta santa cena, ¿verdad? Vamos a orar y darle gracias al Señor que Él nos reveló su salvación. Vamos a darle gracias al Señor porque Él se ha revelado en nuestras vidas, no hemos sido nosotros. Padre, gracias te damos porque tú te has revelado en nuestras vidas, Señor. Un día, una fecha muy atrás, Señor, antes, Señor, tú te revelaste en nuestras vidas por medio de la palabra, por medio de una predicación, de un predicador, Señor. Tú te revelaste a nosotros y nos abriste los ojos en ese evangelio, Señor, que pensamos, Señor, que fue, Señor, el hombre, o pensamos que fue otra cosa, Señor, pero fuiste tú el que te revelaste, nos abriste nuestros sentidos para poder ser salvos y poder creer, Señor. Gracias te doy porque nos abriste los ojos. Gracias te damos, Señor, por el evangelio, por el evangelista, por ese siervo que fue obediente, Señor, a la palabra. Gracias te damos por él, Señor, por tu gracia que tú lo usaste, Padre, para ir, Señor, o llevarnos el evangelio o predicar el evangelio en ese púlpito. Gracias te damos. Estamos tan agradecidos. Porque tu Biblia nos enseña, tu palabra nos enseña que tú tienes misericordia de quien tú quieres tener misericordia. Tú tienes compasión de quien tú quieres. Señor, no es el que quiere, no es el que puede, sino el que Dios tiene misericordia. Y por eso nosotros ahorita en este momento, Señor, te damos gracias. Y te pedimos, Señor, si te hemos ofendido en algo, que nos perdones. Si en algún momento hemos pensado que hemos sido nosotros, perdónanos, Señor, por nuestra fragilidad, que somos frágiles, somos limitados, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos que nos olvidamos que tú eres nuestro Salvador. En esta mañana, Señor, te damos muchas gracias que podemos estudiar, que sin la revelación divina, Señor, no vamos a poder lograr mucho. Necesita, Señor, revelarse Dios en cada conversación que tengamos que tiene que ver con Dios para no fracasar. No fracasar en ello y tener victoria. Tienes que ser tú, Señor. Pero gracias que te damos, que podemos obedecer un poquito en estos tiempos, en los años pasados. Esta iglesia, Señor, que evangelizó aún mis hermanos que estuvieron aquí antes que yo, que fueron obedientes. Esta iglesia debería de estar llena, Señor, pero fuimos obedientes. Llevamos tratados, predicamos la palabra del Señor, hemos salido a las calles, hemos ido a tocar puertas, hemos ido a evangelizar, hemos hecho un trabajo aquí en este lugar. Y si podemos pensar en ello, debería de esta iglesia estar grandísima. Pero Señor, como sabemos que tú eres el que escoge, llegamos a la conclusión que hemos sido solamente obedientes, Padre, en hacer el trabajo que nos has llamado. Todo queda de ti, Señor, que tú decidas. Mis hermanos que predican el evangelio en estos tiempos, mi hermano Alex, que también predica, Señor, tu palabra, aunque no hemos visto una grande cosecha, pero te damos gracias que hemos sido obedientes a lo que tú nos has llamado. Úsalo también a él poderosamente en expresar la palabra, el evangelio. Veamos o no veamos cosecha, que podamos seguir adelante obedientes, fieles, para que seamos un día recompensados también, Señor, por el trabajo y el esfuerzo que hemos hecho. Y todos los que hemos cooperado con las ofrendas misioneras, que cooperamos también, Señor, los hermanos que han dado en el pasado, como ahorita en este día, bendíceles por sus ofrendas que ellos dan, Señor, para que estos ministerios puedan seguir adelante, por estos misioneros, por las Biblias, por los tratados. Señor, qué precioso que podemos también ser parte de esto, Padre. Gracias te damos, gracias que podemos dar para la edificación de este reino. Gracias, Señor. Gracias te damos. Perdónanos, Señor, y gracias te damos en este momento porque vamos a tomar la Santa Cena. Te pedimos que esta Santa Cena sea siempre en memoria tuya, para la honra y la gloria tuya y para la edificación de nuestras vidas espirituales hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a gloria. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.